La comunidad quimbaya habitó el territorio que actualmente conocemos como los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y los municipios de Cartago y Obando. Existe evidencia de esta comunidad desde el año 500 a.C. hasta el año 1600 después de Cristo. Su exterminio se llevó ya que en 1539, tras la llegada de los españoles, los indígenas fueron sometidos y entregados a los encomenderos. Se tiene evidencia de que en 1542 y en 1577 se generaron rebeliones, las cuales fueron aplastadas por el yugo de la corona, y los quimbaya fueron obligados a realizar trabajos forzados, sufriendo de desnutrición, enfermedades, y por ende fueron desapareciendo. La sociedad quimbaya es una sociedad altamente jerarquizada. En su pirámide, en la cúspide, encontramos un tacurumbí o cacique. Abajo de él se encontraban los señores o jefes, los chamanes y los jefes militares. En la base de la pirámide encontramos al pueblo de general y pues debajo de ellos los esclavos que tenían. Los cargos principales podían practicar la poligamia. En el caso del cacique podía tener una esposa principal y el poder era heredado. El desarrollo de esta sociedad lo podemos dividir en dos periodos. El primero, en el periodo clásico, que va desde el 500 a.C. al 800 después de Cristo, y el tardío, que iría desde el 800 después de Cristo al 1600 después de Cristo. En el periodo clásico, el actual territorio del Cauca se encontraba habitado por agricultores, ceramistas y orfebres. Ya para esta época realizaban extracciones de oro y sal. Sin embargo, existen muy pocas evidencias de la transformación de estos elementos. Generalmente se utilizaban era para el intercambio o trueque. Para el periodo clásico, la población crece paralelamente con la extracción de diferentes minerales y su posterior transformación. Sus simbologías y creencias también evolucionan. Podemos evidenciar la construcción de cámaras dentro de la tierra a modo de tumbas. También se empieza a trabajar el cobre, el cual era utilizado para la creación de pectorales, brazaletes, collares y cascabeles. La economía quimbaya se basaba en 5 elementos principales. El primero encontramos la agricultura, ya que se asentaban en un clima templado. Los cultivos se basaban en maíz, la yuca, ciruelas y aguacates. Esos cultivos eran organizados con hileras de surco. La apicultura, la extracción de cera que fue usada para la confección de los rostros de sus ídolos y fabricación de objetos de oro. En la minería, encontramos que en la zona donde se asentaban hay varios e importantes yacimientos auríferos, lo que llevó al uso de técnicas especializadas en el uso de metales como el oro y el cobre, lo que ayudó al fortalecimiento no solo de la economía, sino también de su cultura y arte. La sal. También existían importantes yacimientos salinos, uno de los principales elementos presentes en los trueques. Por último encontramos los textiles. Aunque en la zona era templada, el uso de prendas no era muy usual. Aún así desarrollaron técnicas para la transformación del algodón, siendo uno de los principales productores de textiles de la época. Su familia lingüística es la caribe, sin embargo, se conoce muy poco sobre el idioma de esta comunidad. El arte, el cual es expresado con objetos de oro y cobre, es uno de los más conocidos mundialmente. Se conoce por su perfección y belleza en las técnicas que realizaban para la representación de diferentes elementos. Encontramos que se representaban hombres y mujeres con ojos semicerrados, frutas, estilizados poporos, insectos, caracoles, capullos de mariposa, cascos, recipientes y cuellos de vasijas. En su mayoría estas piezas eran realizadas con el fin de enriquecer los ajuares funerarios, destacando el poporo, un recipiente para depositar cal que representa a una mujer de alto rango con una postura ritual. La cerámica también es una de las expresiones artísticas más importantes de la cultura quimbaya, destacándose también por su belleza y las técnicas. Existieron varios estilos y decoraciones. Algunos de ellos, los más importantes, son la pintura en negativo,
formas globulares, pinturas monocromas y policromas, además adornos con dibujos geométricos. Los principales modelos encontrados son vasijas semiesféricas, vasijas globulares, copas, vasos silbantes y contenedores. Los Quimbaya creían en la vida del más allá, por lo cual realizaban ofrendas a dioses y el estado del paso al otro mundo. Las personas que morían, dependiendo de su posición social, eran enterradas con ofrendas que componían de objetos cerámicos, piedra, hueso y metal. En el caso del entierro de un tacurumbí, el cuerpo era pintado y adornado con prendas de oro. Posteriormente, era enterrado con mantas lujosas, comida, sus criados y esposas, quienes debían seguirlo a la otra vida, aunque estos estuviesen vivos. Las tumbas eran plantas rectangulares, variando el tamaño y el número de cámaras según la importancia del fallecido. Los Quimbaya creían en dioses relacionados con la agricultura y las actividades económicas. Estos dioses eran representados con el arte. Las celebraciones a estos dioses se realizaban bebiendo chicha y con juegos que resultaban con fuertes heridas o la muerte de los participantes. También practicaban el canibalismo. Este se usaba de manera ritual cuando se iba a la guerra. El cacique sacrificaba a 2 esclavos para que los guerreros bebieran la sangre y comieran su carne, a manera de tomar valor para la batalla. La política quimbaya. Como ya sabemos, se encontraba en una estructura jerárquica. La comunidad se componía de varias federaciones